Bien, entonces, bienvenidos a esta sesión de tutorial para explicar cómo funcionaría el entorno de simulación estática de Solies para analizar la cámara de aire del Lambu. Yo partí de un diseño ya preexistente en Internet. Comparé varias opciones y escogí una de ellas que más o menos se parecía a lo que el Lambu resucitador que tengo en mi poder. Quité todas las otras partes, quité la mascarilla y dejé solamente la cámara del Lambu y los dos adaptadores que esta tiene para conectar la válvula de sobrepresión, la válvula PIP y la válvula unidireccional que está aquí. Y por el otro lado esto iría al reservorio y a la línea de oxígeno. Agregué entonces un par de piezas que llamé pushers que van a ser, en este caso, pues como la forma de simular esa parte del actuador que va a comprimir la cámara de aire del Lambu. Este es el entorno de ensamble de Solies. Quise empezar por esta parte para mostrar como una referencia que tuvieran de dónde se está partiendo. Solies puede hacer simulación desde este entorno ensamble. Uno podría, en teoría, analizar cómo se comportan unas piezas contra otras, pero eso es más complejo y demanda muchos más recursos por parte del computador, tanto recursos de memoria como del procesador de la tarjeta gráfica. Entonces, para hacer un análisis mucho más sencillo, decidí entonces hacer unos cambios sobre este modelo. Entonces, abrí por aparte solamente la pieza de la cámara de aire y en esa pieza hice una única modificación. Agregué unas protrusiones de un lado y de otro para poder simular cuál era la huella de contacto del pusher con respecto a la cámara. Es la única modificación que hice. De resto es la misma pieza. Una de las primeras cosas que hay que hacer cuando ya se tiene la geometría es asignar un material. En este caso hay que consultar en internet qué materiales se utilizan de forma más frecuente para la fabricación de estos dispositivos. Yo encontré que había dos materiales principales. Para aquellos dispositivos desechables se utiliza una variación de silicona. Algunos tienen PVC, otros no. Y para los dispositivos reusables se utiliza una variación del estireno. En este caso me fui por la silicona porque es, digamos, como la más común y la más barata. Ahora bien, hay un problema. En la librería de materiales de Solies no están las propiedades de la silicona que estamos buscando. Voy a abrir aquí entonces en materiales. Estas son propiedades que yo creé basados en información que encontré en internet. Si uno busca silicona, uno va a encontrar por aquí que existe algo que llama una silicona, pero ese material no es el que nos interesa. Ese es el silicio o el mineral con que se fabrican cosas como los vidrios o los circuitos integrados. Estamos buscando algo que en inglés se conoce como silicon rubber. Ese material no está en la biblioteca. Tuve que agregarlo y colocar datos, propiedades que están disponibles en internet. Un problema
en este asunto es que hay muchísimas variaciones de la silicona, pero muchísimas. Y la variación de propiedades es enorme. De todas estas propiedades que estamos viendo ahí, para propósitos de el análisis estático, necesitamos el módulo de elasticidad, que es ese factor de proporcionalidad entre la carga que se está aplicando a una pieza, el esfuerzo y la deformación. Y el otro factor importante aquí es el módulo de Poisson. Es esa relación entre las deformaciones que se dan al interior de la pieza. Y relaciona el módulo de elasticidad con el módulo de rigidez. Estas otras propiedades pues son secundarias, pero de todas maneras decidí colocarlas. Uno es el límite de esfuerzo-afluencia cuando la pieza empieza a deformarse de forma permanente, y el límite de resistencia último a la tensión cuando la pieza se revienta, y un porcentaje de elongación. Es decir, antes de reventarse, cuando ya se está deformando, qué tanto se ha estirado la pieza antes de reventarse. Esto es significaría un 457%. Muy bien, estos últimos valores no son estrictamente necesarios para la simulación. Repito, los importantes que él va a pedir son estos dos, pero de todas maneras es bueno tener estas otras propiedades. Entonces, si esto no está aquí, entonces muy fácil. Cuando vayan a crearlo, se colocan aquí en plásticos en esta carpeta, le dan clic derecho, le dicen agregar nuevo material, está el nuevo material, y aquí entonces uno empieza a colocar todos los valores de propiedades, se cambia el nombre y finalmente se salva ese material, que lo va a cancelar para que se quede con las propiedades que he seleccionado. Muy bien, tenemos entonces la pieza, su geometría, tenemos entonces el material ya seleccionado. Podemos entonces comenzar un estudio estático. Para eso hay que ir a esta sección de la barra de herramientas que se conoce como el entorno de simulación. Solidez puede desarrollar diferentes tipos de análisis. En este caso vamos a seleccionar el análisis estático. Entonces vamos a decirle un nuevo estudio. Queremos que haga un análisis estático. El tipo de elemento que vamos a usar en la malla se conoce como tetraedro. Hay diferentes tipos de elementos, pero como queremos es analizar lo que pasa no solo en la superficie, sino en todo el interior de la pieza, entonces usamos tetraedro. Aquí entonces nos va a pedir un montón de opciones adicionales. Mi recomendación es que lo dejen así como está, con una sola excepción, que activen esta opción de resolver un modelo con desplazamientos largos, porque lo que queremos con el AMBU es generarle una deformación muy grande, muy significativa. Entonces, esto hay que activarlo para que no haga una simulación de menor complejidad. Y en esta parte, esto va a variar en sus equipos, es el número de procesadores que queremos que él utilice cuando está haciendo el análisis. Lo mejor por tiempo y por recursos es que utilice el máximo de procesadores disponibles. Si tienen 8 núcleos sería entonces lo mejor. Esto otro, no todas las opciones son relevantes para lo que vamos a hacer. Y hay otras cosas que se pueden cambiar al final. Después lo veremos. Entonces, con estas opciones podemos decirle aceptar
y él va a crear un nuevo estudio. Entonces aquí me dice, es un estudio estático de grandes desplazamientos, es como la característica principal que hemos cambiado. El siguiente paso es seleccionar el material en caso de que no lo hayamos hecho antes. Aquí entonces ya le podemos decir, esto es el material que usted va a utilizar, va a cargar de ahí las propiedades mecánicas que necesita. Lo siguiente sería entonces definir la geometría. Entonces, este paso es relativamente sencillo ya que solamente estamos trabajando con una sola pieza. Si tuviéramos un entorno de ensamble con múltiples piezas, le podríamos aquí decir que no necesariamente coja todas las piezas, sino solamente una en particular, que eso haga el análisis. Pero en este caso, le voy a decir entonces que la geometría corresponde a toda la pieza. Muy bien. Eso es lo que debería entonces el aceptar. Normalmente en otras cosas pues habría que decirle algo adicional, pero en este caso no hay que hacer más. Entonces, si lo hice muy rápido, aquí se le da clic derecho, se le dice definir la geometría. Por defecto solamente encuentra este cuerpo y le voy a decir que acepte, que esa es la geometría que él va a analizar. Es muy importante, y se me había olvidado decir, que esto en esta parte esté de esta manera, que no sea un cuerpo en construcción, sino sea un cuerpo de diseño. Esto es importante, sobre todo si están basando de piezas que bajaron de internet en un formato diferente al de Solid y lo intentan exportar o importar en este caso a Solid. Hay veces que no queda como un sólido, sino que queda como una serie de superficies. En ese caso, a ese tipo de pieza no nos sirve. Tiene que ser una pieza sólida de diseño. Muy bien, ya definida la geometría, entonces pasamos a definir las cargas. Entonces, en cuanto a cargas, lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde aquí, de este menú. Una opción es que si uno conoce las fuerzas o momentos que uno quiere aplicarle a este cuerpo, lo puede definir con este comando. Pero en el problema, la fuerza es desconocida, es de hecho lo que queremos encontrar. Entonces, ¿qué podemos decirle entonces al problema para que haga la simulación y nos permita encontrar una fuerza? Entonces, lo que sí podemos tratar de definirle es cuánta deformación queremos que se realice sobre este ángulo. Entonces, en este caso, este modelo tiene unos 145, 146 milímetros de diámetro en su sección transversal más ancha. Entonces le voy a pedir a el entorno de simulación de Solid que desplace estas dos paredes, esta pared y esta pared, las desplace hacia el centro, casi que lo suficiente como para que se toquen la una y la otra. Es lo que uno haría con una ambu real, que lo cojo con una mano y apretarlo de todo hasta que se juntan las paredes. No las voy a juntar de todo, quiero evitar problemas que puedan surgir ahí con la colisión, pero le voy a decir entonces que se desplace una cantidad significativa. Entonces, activo aquí el comando de desplazamiento. En este caso, como ya hice trampa y definí como la huella de contacto que va a tener el pusher con respecto a la cámara, entonces voy a decir que seleccione una cara. Entonces voy a seleccionar esta cara de aquí. Muy bien, él por defecto saca unos valores y una dirección. Yo quiero que se comprima el ambú, entonces con este botoncito voy a cambiar la dirección. Ahí quedó hacia adentro. Y lo siguiente que le voy a decir es que tanto quiero que se desplace. Entonces le voy a decir que si eso tiene 70 milímetros radial,
un poco más, entonces le voy a decir que lo desplace 60 milímetros. Entonces, le doy Enter y ahí quedó definido el desplazamiento. En la medida que uno va agregando cosas, aquí van apareciendo en el menú de la derecha. Entonces ya agregué una primera condición de carga, que es el desplazamiento. Voy a ir al otro lado y voy a hacer algo igual. Necesito garantizar el equilibrio, entonces si hiciera fuerza de un solo lado, pues simplemente este ambú se correría en dirección positiva de Y. Necesito entonces poner una fuerza del otro lado igual, pero con sentido contrario, para que equilibre el asunto y genere la compresión. Entonces nuevamente le voy a decir un desplazamiento que actúa sobre esta cara, le cambio la dirección para que sea de compresión y le pongo el mismo valor para que esté en equilibrio. Eso es siempre necesario, no necesariamente, pero si uno sabe lo que está haciendo, pues se entiende que debería haber un equilibrio. Muy bien, ahí está entonces el segundo desplazamiento. Lo vemos así. Aquí me está marcando que lo que se va a hacer es un desplazamiento en esta dirección. Aquí aparece entonces una notica que dice grados de libertad, degrees of freedom. Grados de libertad libres, ninguno. Es decir, aquí no le estoy dando la oportunidad de que haga variaciones en ese desplazamiento. Estoy forzando a que esta superficie se desplace paralela a ella misma, hacia adentro. No le voy a permitir que rote o se desplace hacia arriba o hacia abajo, que se vaya paralela a sí misma. Entonces le quité todos los grados de libertad a esa superficie. Solamente se va a poder desplazar en la dirección especificada. No voy a suponer que hay más cargas. Esto es lo único que entonces vamos a considerar. Y el siguiente paso es definir las restricciones. ¿Qué restricciones debo imponer? Siempre, pero siempre debe haber al menos un punto o un elemento de ese cuerpo que esté fijado a tierra. Si no, entonces él se podría mover libremente y normalmente una simulación bajo esas circunstancias va a fallar, ya sea desde el principio cuando hace un chequeo de las condiciones de simulación o bien cuando ya está haciendo la simulación después de varios minutos se da cuenta que no puede resolver el problema. Entonces una de las condiciones tiene que ver con que haya una superficie o un elemento que esté fijo. Aquí él ya me agregó un par de pines, pero que están ligados a la condición de desplazamiento. Voy a definir uno adicional. Recordemos que este extremo de la cámara está conectado a el adaptador que va a las válvulas. Si uno apretara desde aquí de los lados y esta parte está fija a la mascarilla que está fijada al paciente, pues entonces esto no debería poderse mover, al menos este extremo. Deberíamos dejar que el otro que está simplemente conectado a manguera y al depósito se mueva como se lo dicte la deformación del cuerpo. Pero entonces voy a dejar esto fijo. Voy a hacer entonces aquí un acercamiento a esta parte y le voy a decir que me ponga fija la cara plana que está en contacto con el adaptador. De nuevo aquí yo puedo fijar puntos, esquinas, contornos, pero le voy a decir que fije la cara. Queda entonces fijada la cara. Él va a representar eso con esas bolitas de esa manera. Hay más opciones, pero la voy a dejar de esa forma. Le doy a Enter para que acepte. Y él me va a decir, esto está fijo. Muy bien, voy a adicionar unas restricciones adicionales. Esta parte del ambú está conectada a la reentrada del adaptador de las válvulas. Voy a suponer que esta pieza es lo suficientemente rígida, o por lo menos es muchísimo más rígida
que la cámara del ambú, y eso es una suposición muy razonable, porque esta pieza usualmente es plástica, rígida, de tal manera que la superficie interna del cilindro que está en contacto con esa pieza no se deforme, no pierda su forma circular. No debería eso pasar, o si pasa, debería pasar muy poco, porque si no, entonces el aire se escaparía por aquí, se perdería el sello. Entonces lo que voy a decir es que esta parte del cilindro quede restringida como si estuviera en contacto con ese adaptador y que sea lo suficientemente rígido. Entonces, hay aquí, entre varias opciones, una que es la restricción cilíndrica. Esa restricción cilíndrica tiene muchas variaciones. Lo primero que hay que hacer entonces es seleccionar la cara en la que vamos a imponer esa restricción. Aquí la voy a colocar. Y él aquí me va a dar varias opciones. Las importantes son estas tres de aquí. Hay varias formas como un cilindro pueden poner restricciones. Entonces, esta, por ejemplo, impide que este círculo crezca o se contraiga en dirección radial. Entonces la voy a dejar activa, que no trate ni de aumentar ni disminuir ese diámetro. Esta otra opción tiene que ver con la rotación, que él pueda rotar alrededor de, en este caso, el eje Z. Entonces le voy a decir que no, impida la rotación. Y esta tercera opción va a impedir que esa superficie se deslice a lo largo del eje Z. En este caso, para no imponer demasiadas restricciones, que el problema se me vuelve indeterminado, entonces voy a quitar esa opción. Entonces voy a permitir que esto deslice axialmente sobre el adaptador, pero que no cambie su forma circular, no se aumente el diámetro, no se disminuye y que no rote. Eso es una suposición relativamente razonable. Y esa situación la voy a repetir aquí, en esta superficie. Voy a decir exactamente lo mismo. Que no me permita que se ensanche o se contraiga, que no rote, pero que sí puede haber cierto nivel de deslizamiento en su eje axial. Con esas condiciones, entonces le doy Enter para que lo acepte. Y entonces aquí aparecen esas condiciones adicionales, esas restricciones. Esta partecita entonces sería el equivalente en análisis de cuerpo rígido a esas conexiones que este elemento va a tener con otros cuerpos en los que está haciendo contacto. Entonces aquí estoy poniendo las restricciones relativas. Bien, esto se está haciendo ya un poco largo, pero no se preocupen, ya casi vamos a llegar al final. Cuando entonces estoy seguro de que ya tengo el material, tengo definida la geometría, tengo los desplazamientos, tengo las restricciones impuestas, que todo está completo, que no falte nada y que tampoco haya cosas que contradigan a otras cosas, entonces ya podemos proceder a mallar. El proceso de mallado tiene que ver con que el análisis no se hace a partir de funciones analíticas, sino que se hace cogiendo el dominio, en este caso el cuerpo, ese volumen que tiene, y partirlo en pedacitos, en pequeños elementos tetraédricos, es decir, una pirámide. Y va a calcular cada una de esas pirámides y después hace la sumatoria de todas esas pirámides. Eso, entonces, es básicamente el análisis numérico que esto va a hacer. Aquí entonces tenemos la parte de mallado, lo podemos hacer desde aquí, lo podemos hacer de aquí. Yo prefiero hacerlo desde aquí, que es más fácil. Le voy a decir que malle. En caso de que yo no haya definido previamente la geometría, él me va a preguntar, bueno, ¿cuál es el cuerpo que necesita mallar? Pero entonces aquí yo ya le había dicho que
que debería mallar. Aquí entonces él me está diciendo qué tan grande o qué tan pequeño debería ser el elemento tetraédrico con el que va a dividir ese cuerpo en pedacitos. Entonces me dice, si yo muevo estas a 1, entonces los elementos van a tener un tamaño relativo más grande. Obviamente, el resultado de ese análisis numérico, que es una aproximación al fenómeno real, va a ser no tan bueno ese análisis. Si lo llevo a este otro extremo, hacia una malla mucho más fina, pues yo esperaría que el análisis sea mucho mejor, hay una mejor aproximación. Sin embargo, el problema es que entre más pequeños sean los elementos, entonces este cuerpo me lo va a dividir en muchos pedacitos. Y eso entonces va a exigir al computador y al software mismo y al motor de solución. Entonces, cuando uno está empezando a hacer la iteración, no es bueno irse de una vez hacia lo más fino. Una simulación con la parte más fina puede que haga que el computador simplemente tire la toalla y no sea capaz de hacerlo. Salga la famosa pantalla azul, volcado de memoria y se reinicia el sistema. O bien se puede quedar horas y horas y horas analizando y resolviendo cada uno de los nodos de esos elementos. Entonces, más bien, ni muy burdo ni muy fino, más o menos como en la mitad, aquí entre 5 y 6. Esto va a depender también mucho de las capacidades de su computador. Aquí entonces hay unas opciones, las voy a omitir, pero si uno se quiere meter con esto, hay que explorarlas, son muy interesantes, o por lo pronto le voy a decir que simplemente malle. Entonces, él se va a demorar cierto tiempo en mallar. Aquí se empieza a exigir entonces el computador, tanto a nivel de procesador como a nivel de tarjeta gráfica. Es probable si usted tiene un equipo de no tan buenas prestaciones, que en este momento empiece a parpadear o a presentar artefactos visuales, como que algunas caras quedan partidas, uno puede ver un hueco o que hayan sombras en la pantalla, áreas que no estén bien coloreadas, pueden pasar muchísimas cosas. Si uno detecta eso, es que ya uno le puso una malla demasiado fina con muchísimos elementos y que el computador no puede con eso. Entonces, para los parámetros que le di, fíjense lo que hizo aquí. Él entonces partió toda esa geometría en pirámides de 4 lados. Todos los lados de esos elementos son triángulos, por donde usted lo mide son triángulos. Obviamente, ahí vemos que para el tamaño que escogí, lo que debería ser redondo no quedó totalmente redondo, quedó como una especie de polígono medio burdo, pero, insisto, para por lo menos empezar el análisis, ver si es capaz de solucionarlo. No de una vez meterle la situación más exigente al computador. Muy bien, esa es la malla. Yo puedo ocultar la malla si me estorba mucho o si ya le está poniendo problemas de memoria al computador, por un lado, por el otro, por la RAM o por la tarjeta gráfica. Pero si no les pone problema, simplemente ustedes pueden dejar la mallita ahí. Pero ya sabemos que ya está generada. Aquí me está diciendo que generó la malla, hizo un chequeo inicial y aparentemente está bien. Habrá que crearle por ahora al mallador de Solid. A veces funciona bien, a veces no funciona tan bien, pero digamos que le podemos creer. Ahí está la pieza y sobre esa pieza él me coloca una malla. Y ahora sí, ¿qué va a hacer? Entonces llegó la hora de poner a resolver esto. Para ponerlo a resolver, entonces uno hunde aquí este botón. Pero antes de hacerlo, entonces, ¿el qué va a hacer? Él por dentro, cuando yo definí todas estas cosas de aquí, él va a cargar unas ecuaciones que modelan los esfuerzos y las deformaciones que hay
es interior. Pero entonces las va a plantear para cada elemento y dentro de cada elemento va a analizar lo que va a pasar en cada uno de esos vértices. En cada nodo y dentro de cada nodo va a preguntar qué pasa con esos vértices. Y va entonces a tratar de resolver por métodos numéricos las variables para cada uno de esos nodos. Entonces, aquí es muy importante que entiendan que si tienen muchos elementos y cada elemento tiene muchos nodos, pues entonces el número de ecuaciones que tiene que plantear y luego resolver es igual a ese número de nodos y el número de incógnitas que tiene. Entonces, ahí hay que ser razonables en lo que uno le pida a la simulación. Aquí entonces ahora sí voy a decirle resolver. Él hace unos chequeos iniciales, si aparentemente todo está bien, entonces él va a calcular, va a calcular, va a calcular, va a calcular y se queda calculando. Aquí entonces entra, de relevancia, entra el asunto de las prestaciones del computador. Aquí podemos ver que hay un alto uso del procesador. La memoria está relativamente bien, está a la mitad, pero está siendo usada. Y está también la tarjeta gráfica en compromiso. Si usted tiene poquita memoria, entonces muchas de estas variables van a estar al 100%, quiere decir que su computador está al tope. Y está en riesgo que simplemente no puede el computador realizar esa actividad. Esto hay que monitorearlo. ¿Cuál es el uso que hay de los recursos? En cuanto a CPU, en cuanto a memoria, es lectura y escritura de los discos. Y si usted tiene una tarjeta gráfica, entonces mirar qué tanto está siendo exigida. Ahí vemos entonces que la CPU está exigida, pero no está del todo al 100%, y ahí va. ¿Y cuánto demora esto? Esa es la pregunta del millón. Puede tardar unos minutos, puede tardar unas horas, o puede que se tarde días y se quede ahí dándole y que no termine de resolver. A mí se me demoró esto a unos 15 a 20 minutos más o menos con estos parámetros. Le voy a decir cancelar porque ya tengo los resultados generados. Entonces voy a pasar a lo que hice. Muy bien, aquí hice varios intentos previos, varias iteraciones, tratando de ajustar las condiciones de carga, las condiciones de restricción y los demás parámetros que les mostré. Voy a ir directamente a este último estudio. Ya tengo cargados los resultados, simplemente va a salir esto activo, resultados, y me va a mostrar qué fue lo que calculó. Muy bien. Esto entonces ya es el entorno de resultados. ¿Qué fue entonces lo que hizo y cómo lo muestra? Hay diferentes tipos de información que yo le puedo pedir a él que me muestre. Lo primero, siempre lo primero que hago es mirar cómo está este chequeo de equilibrio. Se supone que si yo planteé correctamente las cargas y las fuerzas, yo voy a tener sobre esto, que es un cuerpo rígido, una condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas iguales a 0 y sumatoria de momentos iguales a 0. Aquí miramos y vemos que no está totalmente en equilibrio. Aquí me está mostrando cuáles son las cargas resultantes sobre todo ese cuerpo. Me dice que hay un desequilibrio, esto no es igual a 0, pero esto está en milinewton. Entonces estas carguitas son muy bajitas. Eso quiere decir que la simulación está mala. Pues no está perfecta del todo, está algo desequilibrada, pero esto puede ser producto de que no está del todo refinada esta malla o que hay problemas por ahí. Puede haber varias razones sobre eso,
pero una cosa muy interesante es que la sumatoria de momentos sí está dando igual a 0. Entonces, por ahora voy a ignorar eso. Me están dando cargas muy bajitas, eso es un buen indicador, no es perfecto, pero ahí está. Lo siguiente es que él aquí me está mostrando cómo quedaría entonces esa malla que representa el cuerpo una vez que ha generado ese desplazamiento de 60 milímetros de lado y lado. Aquí está exagerado un 10% adicional a lo real. Yo le voy a decir que muéstreme las cosas reales, como realmente son. Esto se utiliza cuando los desplazamientos, las deformaciones son muy pequeñas que ni siquiera son perceptibles a simple vista. En este caso, yo advertí desde el principio, estamos haciendo una simulación de desplazamientos largos, grandes, entonces voy a dejar el desplazamiento actual y de hecho el efecto es todavía mucho más exagerado. Este análisis me entrega varias cosas. Él me puede decir, vea, cuáles fueron las fuerzas aplicadas. No, yo no le apliqué una fuerza, le apliqué fue un desplazamiento. Me puede decir cuáles son las fuerzas que mantienen restringido al cuerpo. Ese sí es finalmente lo que nos va a interesar. Por aquí están los esfuerzos y las deformaciones, que les interesará luego cuando estén viendo el tema de mecánica de materiales. Por ahora, entonces, voy a chequear primero desplazamiento. Aquí a la derecha hay una barra de colores que es la convención para los colores que estamos viendo aquí sobre la malla. Entonces me dice que lo que está en morado sufrió un desplazamiento nulo y hay puntos que están en rojo que sufrieron el máximo desplazamiento que corresponde a 60 milímetros. Entonces aquí uno valida que efectivamente cumplió lo que le estamos pidiendo. Vamos a mirar varias proyecciones distintas. Aquí vemos cómo quedó deformada desde la derecha. Aquí está deformado desde la izquierda. Vemos que no quedó totalmente simétrica la deformación. Y eso es lo que normalmente pasa, pues, cuando uno aprieta la cámara con la mano o con algún aparato, la deformación no es toda totalmente simétrica. Pero esto puede ser producto, pues, de errores del método numérico, los residuos que deja al tratar de balancear las ecuaciones. Si uno necesita descristar a alguien, pues entonces le puede decir que anime. Y entonces aquí nos va a mostrar de forma cíclica lo que le está pasando a la cámara de aire de la MU. Parte de su posición inicial no deformada y nos muestra qué va pasando gradualmente cuando se aplica ese desplazamiento en las zonas demarcadas. Podemos ver entonces de la derecha lo que sucede. ¿Y así se deforma la MU en la realidad? Sí. Sí, muy similarmente eso es lo que pasaría. Esto es muy importante, no necesariamente los resultados que entrega un computador son reales, ¿cierto? Simplemente son números. El que tiene que encontrarle lógica y consistencia a los resultados es uno como ingeniero. Entonces aquí uno está viendo que, claro, esto se está comprimiendo y como efecto colateral de esa compresión, mire lo que está pasando aquí. Se está acortando la cámara y desliza a lo largo de esto. Si yo no le hubiera permitido hacer este deslizamiento, entonces este sistema estaría sometido a una restricción adicional. Cuando lo estoy aquí estripando, no voy a dejar que se acomode en dirección de Z, entonces va a sufrir unos esfuerzos adicionales porque va a sentir que está siendo esterado desde los extremos. Entonces, eso me va a generar esfuerzos mayores internos, pero también puede generar que la simulación no converja correctamente a un resultado. Bueno o malo, pero puede que no converja para nada. Estamos viendo entonces desde el otro lado. Entonces estamos comprimiendo en el centro, entonces ella trata de expandirse hacia los lados. Entonces uno coge una MU y hace esto,
puede verificar que si efectivamente ya se estira hacia los lados, se expande hacia los lados, y el efecto de que se esté ensanchando lateralmente tiene que compensarse con una contracción del otro extremo. Recuerden que yo dejé este extremo fijo, que no se desplace, pero que dejé este extremo libre para que se pudiera desplazar. Eso es lo que está pasando aquí. Muy bien. Estas son los desplazamientos. Entonces, aquí estoy verificando que en esta simulación efectivamente esto se está deformando muy parecido a como sucedería en la realidad. Va a parar entonces esto. De nuevo, aquí es muy importante las prestaciones del computador. Puede que el computador pueda calcular los resultados, pero de pronto la tarjeta gráfica no tiene la capacidad de mostrar esa animación. Entonces traten, no lo hice, ahí fallé, traten de grabar primero los resultados antes de meterse este entorno de animación, porque puede que ahí el computador falle, y si falla ahí, si usted no graba los resultados de su simulación, pues se van a perder. Muy bien, entonces he chequeado que la deformación más o menos es consistente con lo que uno esperaría que suceda en la realidad. Entonces, el otro análisis que nos interesa, el de fondo, está aquí. Fuerzas no aplicadas, porque no le dije que aplicara ninguna fuerza, sino cuáles son las fuerzas que deberían aplicarse en teoría para conseguir ese desplazamiento. Aquí entonces es una situación de causalidad. Las fuerzas son la causa y las deformaciones y desplazamientos son la consecuencia. Yo en este problema lo planteé al revés. Conozco el desplazamiento, conozco lo que se va a deformar el ambú, quiero encontrar cuál es la fuerza necesaria para lograr esa deformación. Entonces, de nuevo aquí vemos el efecto final sobre el cuerpo. Casi toda la malla está en morado. Eso quiere decir que, claro, como yo no le dije que toda esta zona estaba libre de contacto con otros cuerpos, no tiene nada que la restrinja, pues entonces ahí no va a haber fuerzas. ¿Dónde va a haber fuerzas? Va a haber fuerzas aquí donde estoy pidiendo que haya deformación, y en las otras zonas donde coloque algún tipo de restricción. Ahí debería entonces generarse esas fuerzas. Aquí, nuevamente a la derecha, vemos la barra de valores, la convención de código colores. Dice que morado o fucsia, eso es lo que está en 0, y lo que está en rojo es el máximo valor. Y aquí me muestra que el máximo valor en alguna parte ahorita lo ubicamos, es de 2.62 por 10 a la 4 milinewton metro. Milinewton. Esto, entonces, ¿a qué equivaldría? Si lo llevamos a Newton, entonces esto habría que dividirlo por 1000, me quedaría por 10 a la 1, y 10 a la 1 es 10, entonces quedaría 26.2 Newton. Entonces me está diciendo con esto que en alguna parte tengo que aplicarle como máximo una fuerza de 26.2 Newton para lograr que ese ambú se me deforme de lado y lado 60 milímetros hacia el centro. ¿Dónde estaría ese punto? Por aquí en las opciones que tiene adicionales, le puedo decir que me coloque un marcador sobre el nodo o el elemento que tiene esa máxima fuerza. Ahí está. Vamos a ver de qué cara está. A ver si está por este lado, por el otro no sé. Por este lado, aquí está. Podemos hacer un acercamiento y él me va a decir que de acuerdo con esos resultados es ahí en ese borde de ese elemento, en ese nodo donde se registra la máxima fuerza. Nótese que la fuerza él no asume que es promedio, sino que está calculando directamente en los nodos. Este resultado pues nos está llevando un valor extremo. En realidad aquí en toda esta cara no está esta fuerza, no está todo este valor parejo, sino que hay valores que van desde unos 6
Newton hasta unos 26, perdón, sí, desde unos 6.5 newtons hasta unos 26 newton. Eso se puede mejorar haciendo más nutrida la malla. Entonces, fíjense que esto que debería ser circular está ahí como un poliedro. Entonces, eso es parte de la razón por la cual esos valores no son parejos del todo. Pero bueno, es una muy buena aproximación, razonable aproximación. Si uno tuviera forma de hacerlo experimentalmente, habría que validar esto, habría que mirar si esos números que me está entregando el computador son razonables o están totalmente alejados de la realidad. Por lo pronto, entonces, aquí podemos de nuevo hacer una animación. Vemos que entonces al principio la fuerza es 0, pero a medida que le pedimos más deformación, entonces él tiene que suponer que cada vez se hace más fuerza en esa zona. Entonces, estos resultados de la simulación se pueden guardar. Puedo guardar estos pantallazos como imágenes, puedo guardar la animación como una película. Lamentablemente solamente lo guarda como formato AVI. Después hay que hacerle un proceso de compresión a ese videíto para que quede menos pesado. La calidad no es muy buena con la que guarda Solid, pero es aceptable. Pero lo más importante es guardar todos los resultados. Entonces, aquí uno le dice crear un reporte. Al crear el reporte uno le pone un título, digamos esto es simulación AMBU, desplazamiento 60 milímetros. Entonces, aquí autor Juan Miguel, aquí uno podría entonces colocar la compañía UPB, uno podría aquí cargar el logo del equipo y aquí entonces uno podría colocar un texto de introducción explicando qué fue lo que se está simulando y las conclusiones de estos resultados. Aquí uno elige finalmente el formato en el que quiere que se guarde el reporte. Voy a decir que lo guarde en Word 2007. Él entonces va a tomar fotos, capturas de cada uno de esos componentes y me entrega un reporte. Por lo menos es una base del reporte. Entonces, es editable y uno puede mejorar algunos aspectos de esto, pero toda la información que uno colocó y los resultados aparecen aquí expuestos. Una de las cosas que todavía no funciona bien en Solid al exportar es que deforma las imágenes. Esto lo deja muy estirado. Me gusta que esto quede como uno lo ve más o menos en pantalla. Pero ahí están los resultados. Muestra fuerza, desplazamiento, deformaciones. El chequeo de equilibrio. Y ya queda campos para que uno pueda entonces agregar información. Es decir, si la simulación es razonable, entrega resultados coherentes o si se alejan de la realidad, qué hay que hacer, si hay que mejorar el mallado o si hay que cambiar alguna de las condiciones, restricciones iniciales. Que entonces uno coloca esa información de reporte y la guarda para entregarla. Lo importante es guardar todo esto, porque si uno lo cierra, entonces sin guardarlo, entonces toca volverlo a generar una vez más. Entonces cierro esto y lo guardo. Al guardarlo, se van a producir varias cosas. Entonces, en la misma carpeta donde está la pieza que acabo de analizar, va a aparecer un archivo que se llama
tiene el mismo nombre, pero luego tiene una extensión que es .ssd. Esto significa un sistema, pues la condensación de toda la información del estudio estático. Entonces, eso se almacena y nótense que esto es un archivo relativamente grande. Claro, porque quedó toda la información de la malla, de los nodos, de las fuerzas, de las restricciones, todo quedó ahí almacenado. Y entre más grande sea la malla, pues esto se hace más grande. No es raro que a veces esto quede del orden de cientos de megas o incluso se empiece a hablar de gigas. Entonces, también es muy importante tener espacio en disco del computador donde almacenar esta información, por lo menos 3 veces el espacio que va a ocupar para que él pueda escribir y cambiar, hacer cambios sobre eso. Y la parte de resultados de simulación, él abre una carpeta y ahí guarda los resultados de esos estudios. Entonces, aquí quedó guardado, almacenado lo que acabé de hacer. Él va guardando en secuencia cada una de las cosas. Si uno hace un pequeño cambio, él vuelve y genera un nuevo reporte para no sobreescribir lo anterior. Yo entonces había hecho este ejercicio previamente. Aquí entonces guardé algunas capturas de imágenes y guardé algunos de los videos para poder mostrar todos los resultados. Entonces aquí genero una lista de reproducción que muestra de forma periódica todos los resultados. Primero muestro entonces los desplazamientos y luego muestro las fuerzas, que es la información relevante. Y ya con esto entonces uno tiene material para presentar a quien se necesite. Muy bien, todo este ejercicio era para encontrar la fuerza requerida para deformar el ambú. Entonces ya con este resultado, si uno quiere ser muy conservador, entonces tomaría el máximo valor que aquí, en este caso sería 26.2 newton. Es el valor de cada una de las fuerzas que hay que hacer por lado y lado. Ese sería entonces el punto de partida para poder alimentar el modelo de cálculo y analizar cada uno de los cuerpos, los elementos que están involucrados en el mecanismo y el sistema de transmisión hasta llegar al motor y poder responder la pregunta: ¿qué torque necesitamos el motor para poder realizar este efecto sobre el ángulo? Entonces, esta es la fuerza con la que partiríamos. Esta es entonces una alternativa para poder hallar esa carga. Lo ideal sería poder hacer también un experimento y validarlo, ¿cierto? Entonces, colocar, por ejemplo, una botella de 2,5 litros de agua, ponerla sobre el ampú y verificar que efectivamente sí sea capaz de aplastar el ampú. Entonces miren que aquí le puse la malla transparente y aquí casi se tocan las paredes. Como dije antes, no quise que se tocaran del todo porque a veces las colisiones generan errores en las simulaciones. Aquí adrede dejé un espacio para que no hubiera colisión. Bueno, esto obviamente requiere, por un lado, leer la documentación que tiene Solid sobre esta herramienta. Hay detalles que a veces se escapan, hay cositas que son un poquito más oscuras o que no son del todo claras. Entonces, cuando estén realizando este tipo de simulaciones, no duden en pedir en ayuda por si se encuentran algún problema, ya sea de lo referente a definir las condiciones del estudio estático o si tienen problemas de nivel técnico, por ejemplo, que el computador saque la mano y no sea capaz de realizar la simulación. Entonces, ahí contáctenos a Luis y a mí para que nos podamos ayudar con ese aspecto. Bueno, eso es todo por ahora.
Muchas gracias por su atención.